¿no? Pero... sí, sí. El spin cuenta, como tú lo sabes mejor. Exacto. Spin cuenta. ¿Quieres que yo presente, hable? Yo comienzo. Vamos a dar un minutito si quieres. Por supuesto, claro, lo que tú me digas. Gracias a todos por venir. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto que estén aquí acompañando la andadura. Ha sido muy importante y que ha sido muy querido para Penguin Random House, particularmente para Grijalbo, el sello del que soy editor y por tanto soy editor de este libro, que me enorgullece mucho haber hecho, poner aquí ante ustedes. Muchísimas gracias de verdad, Luis, a ti en lo personal y a Spin en lo institucional, porque este libro, como les decía, ha sido y está siendo muy importante para una serie de debates y una serie de reflexiones que nos interesan muchísimo de cara a lo que está pasando en este país y a lo que va a pasar. ¿Qué tipo de discurso público estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué tipo de palabras estamos dispuestos a escuchar? ¿Y qué hacemos con lo que nos llega? Sea de buena calidad, sea no de tan buena calidad, o sea francamente doloso. ¿Qué hacemos con las palabras públicas, con el discurso que nos llega desde las más altas instancias del poder? Ese fue uno de los objetivos que perseguía que perseguía este libro, ¿no? Creemos que en muy buena parte, gracias Luis, se ha conseguido poner una reflexión pues en la palestra pública acerca de lo que se está diciendo y lo que estamos escuchando. Sin más por el momento, y porque tenemos muy poco tiempo y son muy estrictos además aquí en la FIL con los tiempos, me gustaría arrancar con la presentación de El imperio de los otros datos, de Luis Estrada. Muchas gracias de nuevo, y me encantaría, doctora Rosana Reguillo, comenzar con usted. La doctora Reguillo es una institución en la Academia Mexicana, particularmente en Jalisco, pero en todo el país, una estudiosa de las ciencias sociales que, entre otros fenómenos, ha estudiado el miedo como cosa pública. Y me gustaría, pues, sin más, doctora, dejarle la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya a todas, a todos. Un agradecimiento enorme a la editorial y, por supuesto, a Luis Estrada por esta honrosa invitación a conversar con él sobre su libro y compartir mesa con Salvador Camarena, con Juan Carlos. Realmente muy contenta. Yo no suelo leer, suelo siempre hablar, conversar con la gente en mis presentaciones, pero dada la complejidad, digamos, a la que me vi arrastrada por este libro, que gocé, padecí, sufrí, me enojaba. Ahorita le contaba que tengo mis capítulos favoritos, no se los voy a decir ahorita hasta que compren el libro, pero se me trababan las mandíbulas, ¿no? Todo tiene que ver con las conferencias de la tarde, no de las mañanas. Sabrán a quién me refiero. Bueno, entonces preparé unas pequeñas palabras, ¿no?, en un libro que merece toda nuestra atención y un homenaje grande por su valentía en un contexto de profunda violencia política, de violencia digital, de ataques cotidianos contra el pensamiento crítico, independiente y disidente. Un agradecimiento grande a Luis Estrada, a quien conocí casi al principio de esta administración autollamada 4T, en un seminario en la Ciudad de México, al que habíamos sido convocados un grupo de especialistas, organizaciones, académicos, para compartir análisis y preocupaciones por lo que ya se perfilaba como una estrategia de comunicación que iba a cambiar el modelo de comunicación política del gobierno. Era enero del 2020 apenas, y ya entonces mostrábamos una gran preocupación. Comenté hace poco en mi cuenta de Twitter que cuando escuché la presentación de Luis me habían impresionado su solvencia metodológica, cosa que ustedes van a comprobar cuando lean el libro, o lo pueden ver en los informes semanales que SPIN, el taller de comunicación política que él dirige, está publicando continuamente en redes sociales, ¿no? Y me había impresionado esta solvencia, y ya en 2019 se esbozaba lo que iba a ser su enorme contribución de esta
taller de comunicación que ha venido analizando, debo decir, con profunda abnegación, las conferencias de prensa matutinas del presidente. En el proceso que Estrada denomina ciclo noticioso permanente, Espín ha analizado con lupa, imagínense nada más, 700 conferencias que duran en promedio 2 horas. Tenemos nosotros en el taller, en el laboratorio que yo dirijo, tenemos contabilizadas algunas que han pasado las 3 horas, ¿no? Correspondientes a los primeros 3 años del ejercicio presidencial, poniendo especial cuidado en transparentar su metodología. Esto es muy importante, porque en un momento en el que el gobierno se autoverifica a través del fact check que se llama infodemia, ¿no? Esto lo vamos a desmentir porque no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque ya dijo el presidente que no es cierto. Entonces, tener verificadores independientes resulta fundamental. Y él, además de transparentar esta metodología, este ciclo noticioso, Espín, Luis Estrada, lo va diseccionando a través de distintas categorías que van a configurar la tipología que Estrada nos propone entender para entender y calibrar las mañaneras. Pero para adentrarnos en este fascinante libro, que concluye en la página 230 con los agradecimientos que el autor hace, que me pareció súper interesante que agradezca al final y no al principio como generalmente hacemos, ¿no? Pienso que es clave plantear una primera pregunta que quiero compartir con ustedes, que por obvia suele pasar desapercibida en el estruendo de la polarización, encono, ataques, sordera y soberbia que caracterizan el escenario nacional e internacional en estos momentos. Y la pregunta es, ¿qué son los datos y para qué sirven? ¿No? O sea, es una pregunta por demás obvia, pero creo que en estos momentos es muy relevante. Como hijas y como hijos de la modernidad, aprendimos a pensar dentro de tradiciones que valoraron los datos como evidencia, comprobación, información, orientación concreta sobre un hecho real, es decir, elementos que nos ayudan a perfilar la realidad en la que habitamos las personas mortales. Tengo 35 manzanas y hay 60 en la fila para recibirlas. La respuesta a este dato es matemática o es políticamente tramposa. Si la respuesta es matemática, es decir, realista, la respuesta debe ser: me disculpo, no me alcanza, tengo 35 y ustedes son 60. El problema es mayúsculo cuando la respuesta es políticamente tramposa. Es la respuesta de los otros datos. Por supuesto no me alcanzan las manzanas, tengo que culpar a los que me precedieron o simplemente cambiar la pregunta por una afirmación. Esto es interesantísimo. 35 millones de mexicanos pobres ahora tienen manzanas. Antes, en el periodo neoliberal y fifí conservador, 60 millones de mexicanos pobres no tenían manzanas, ni pepinos, ni gas, ni acceso a las vacunas. Lo que muestra el análisis de Luis Estrada es que desde la tribuna presidencial se miente con un cinismo cada vez mayor. Pero eso no es lo que más me preocupa, o por lo menos a mí. A mí me preocupa el impacto en gente como usted, como yo, como nosotros, que somos frágiles receptores de los engaños disfrazados de pueblo. Es que este ejercicio de más de 2 horas cotidianas fractura la voluntad democrática y el deseo de un país que avance hacia formas que nos ayuden a entender la democracia, la inclusión, la capacidad de abrazar a las y los otros, que no serán nunca yo, ni mi imagen ideal de un país que es un mosaico de contradicciones que nos hace grandes y diversos. Organizado en 9 apartados, una introducción y una conclusión, el libro de Estrada es un recorrido por las afirmaciones falsas, acusaciones, cifras no comprobables que se han esparcido cada mañana de lunes a viernes desde Palacio. A través de su metodología de análisis, el autor nos informa que hasta el momento el presidente lleva 67,000 afirmaciones falsas, engañosas y no comprobables. En promedio, 90 por conferencia. ¿Ven por qué digo que es muy abnegado? Más del doble que Donald Trump en todo su periodo de gobierno. Y acuérdense que este libro hace un corte a los 3 años. Esperamos si sobrevivimos, el que sigue. El 30 de junio del 2021
comenzó en las mañaneras la gustada sección "No es falso, pero se exagera", a cargo de una funcionaria del área de comunicación que, sin precisar metodologías ni mostrar datos, pretende ser una especie de fact-checking, desmentidos con los que se contestan reportajes, opiniones, y que ha terminado por convertirse en una pinza que cierra este modelo comunicativo. Los datos que el libro de Luis Estrada nos aporta permite calibrar la importancia de un espacio público que no gire alrededor de un monólogo y la necesidad de una ciudadanía que exija su derecho a tener información precisa sobre la marcha del país. Gracias, Luis, por este esfuerzo tan importante y necesario para dejar claro que el poder del Estado no debe definirnos ni enfrentarnos. El poder es terrible, pero es siempre pasajero. La vida, la nuestra, es lo que construimos día a día, al margen o a espaldas de los otros datos. Por ello, la verificación, el análisis, la rendición de cuentas son fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ridillo. Qué placer es escucharla siempre, leerla siempre. Y ahora me gustaría dejarte el micrófono, querido Salvador Camarena, un reportero, un periodista y un directivo de medios también muy importante para el país y para mí, en lo personal, también muy importante para mi carrera. Salvador, es un honor entonces doble que estés aquí. Fue director del País México, colaborador actualmente de este mismo diario, entre otros muchos. Sin más, Salvador, seas bienvenido y será un placer escucharte. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué gusto estar aquí, estar en casa. Gracias, por supuesto, a Luis por esta invitación. Qué honor para mí estar con un gran colega como Juan Carlos. Hemos trabajado juntos en algunos proyectos. Lo que no se logró fue mi culpa, de lo que se lograba era en parte por gente como Juan Carlos. Y por supuesto, qué honor estar con mi maestra Rosana Reguillo, que como siempre hizo la tarea. Yo no, tengo 3 apuntes así por quién sabe dónde, me iba a reprobar, pero bueno, ya puso el marco de referencia sobre el cual vamos a trabajar esta mañana. Voy a poner mi propio reloj, porque como bien dice Juan Carlos, la Feria Internacional del Libro es famosa por estricta con sus tiempos, y así podremos rebotar otras cosas, creo, en una segunda ronda y rebotar con ustedes. El imperio de los otros datos de Luis Estrada, que dirige el SPIN, Taller de Comunicación Política, condensa en un libro lo que ha sido parte de la trayectoria de Luis, pero sobre todo lo que ha sido un insumo muy necesario, indispensable para el tiempo real, ese espacio en donde ahora se dirimen tantas batallas políticas, culturales, sociales. Entonces hoy vemos cristalizado algo de lo que ya conocíamos en las redes sociales, que de lo que ya conocíamos en sus intervenciones en el radio, la televisión, en la prensa, y que aquí sistematizó y, como bien decía Rosana, llevó a otro nivel para darnos un poco de luz sobre esto que nos está ocurriendo. Voy a mencionar algunos de los apuntes que yo hice a partir de mi lectura, por supuesto como una forma de invitarlos a hacer la suya propia, pero que resultaron muy reveladores también para mí en cuanto a lo que ahí nos planteaba Luis, y luego haré un apunte sobre, creo que algo que es necesario también discutir en el marco de lo que él nos presenta. Hay de saque en alguna de las primeras páginas una frase ahí, él cita a algunos directivos de un medio de comunicación diciendo que los presidentes que no pueden contestar preguntas difíciles no pueden tomar decisiones difíciles. Entonces, si vemos a un personaje cantinflear, cambiarnos el tema, meter otros datos, o simplemente evadir las preguntas, pensemos que no estamos hablando nada más de una, comillas, rueda de prensa, estamos hablando de un indicio de que quizá el personaje no puede tomar decisiones difíciles. Luis nos llega a plantear que el uso de herramientas de comunicación por parte de los poderosos llegan en algunos momentos a fortalecer la verticalidad de las decisiones. Entonces, una rueda de prensa puede ser utilizada para aislar al mandatario cuando no se permite la interacción y se disfraza ese mecanismo de diálogo, de forma tal que, paradójicamente, en esos espacios en realidad no existe el intercambio entre ciudadanos o periodistas y las autoridades, es otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, parte de lo que SPIN, dirigido por Luis, porque este es un ejercicio, debo decirlo, que él hace por su motivación, inquietud, compromiso individual, no tiene un financiamiento de nadie, no es algo que su equipo hace además de sus labores de consultoría que desarrollan.
Espina encontró que la probabilidad de que los medios sin audiencia ni anunciantes le hicieran preguntas al presidente a lo largo de estos años no solo ha disminuido, sino que se ha reforzado. Casi la mitad, nos actualizará Luis con los datos al 2022, porque da la oportunidad de que hoy se cumplen 4 años de ejercicio del presidente López Obrador, entonces hoy trae datos fresquitos de la actualización que el libro condensó hasta el 3er año, hoy ya puede hablarnos del 4º año. Entonces la mitad de las preguntas prácticamente de lo que se plantea ahí viene de medios entre comillas digitales. No es que se haya abierto la posibilidad a nuevas plataformas, aunque sí hubo, de algo de eso apuntaré, pero es que quizá lo que ocurre es que es un ambiente ficticio en donde se ha creado una dinámica en donde se le da voz a gente que no tenía ni representatividad ni trayectoria en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Las palabras más mencionadas en el corte que hace Luis de este libro por el presidente López Obrador en sus mensajes y respuestas sugieren que el contenido de esas sesiones se orienta más a la propaganda que a la información. Pueblo, anticorrupción, conservador, neoliberal, es decir, no temáticas de crisis específicas de gobierno, sino de la narrativa que el presidente quiere imponer. La cantidad de veces también resulta reveladora que dice, frente a una evidencia o a un indicio, e incluso frente a información de su propio gobierno, que él tiene otros datos o que simplemente le toca decir lo contrario porque es su ejercicio de derecho de réplica. Luis nos ayuda a conceptualizar a las mañaneras como un espacio de política en vivo y creo que es muy útil esa figura, acuñarlo de esta manera. Yo alguna vez reclamé que pues, le pusieran como quisieran ponerle, pero que no le dijeran rueda de prensa, porque para empezar muchas veces no hay periodistas de verdad ahí, muchas veces hay unos payasos literalmente, y otras ocasiones lo que ocurre ahí no se da con la dinámica del sobreentendido de que la prensa tiene el derecho a preguntar y la autoridad tiene la obligación a responder fehacientemente o luego respaldar sus dichos. No son pocas las ocasiones en que la presidencia no tiene evidencia de lo que se está ahí expresando. Se da información falaz o falsa, incomprobable o distorsionada, pero también hablaremos un par de asteriscos de que se da información real, tendenciosa o no. Esta mañana el presidente improvisó ahí un evento, creo que le salió bien, porque hoy se dio a conocer que el salario mínimo aumenta 20% y dijo, bueno, estaban aquí a unas cuadras viendo la negociación del porcentaje, los representantes del sector obrero, sector empresarial, y le dije a Luisa María, la secretaria del Trabajo, que se vinieran, y entonces entran ahí así como, esas cosas creo que le funcionan, son parte del montaje, insisto, no demerita la falta de rendición de cuentas que ocurre, pero también es un espacio que incluye algunas otras dinámicas. Cierro con esta cita de Luis. El presidente escoge los temas de la discusión pública sobre los que quiere y no quiere hablar. Cabe la posibilidad de que el priming del presidente se confunda con establecer la agenda de la discusión pública, ya que si hablara o habla de un tema y no de otros, la opinión pública los asociará con el desempeño del presidente y los usará para evaluarlo, mientras que si los temas de los que habla son noticiosos por sí mismos, ahí dejo esto como la doble dinámica que se puede entender. El presidente elige aquellos que le dan a él más motivos para que la gente lo vea como con un buen desempeño. Y cierro la cita de Luis. En las conferencias de López Obrador quizá importa más lo que no se habla que lo que repite cada mañana. Parte del ejercicio es muy valioso de lo que Luis hace porque nos pone al presidente y a la sociedad frente a un espejo. Lo que se dice en la mañanera es bien importante, pero entonces también preguntémonos qué es lo que no se dice. Y sobre la mañanera yo diría, en los 3 minutos que me autoimpuse para no rebasar el tiempo de Rosana y dejarle a Luis que, pues tú sí mete gol, Luis, porque ayer la selección nos quedó a deber un poco, entonces tú sí, así, mira, ya te acercamos balones para que los cabecees y los metas en la portería contraria. Yo creo que hay que empezar a pensar la mañanera como un gran modelo propagandístico con un gran éxito, pero no hay que confundir éxito con utilidad pública. Y agregaría además que hay una tendencia hoy, muy en boga, de confundir popularidad presidencial con buenas políticas públicas. Qué bueno que tenga popularidad. ¿Dónde evaluamos el desempeño de lo que le pasa a la gente, como decía Rosana, de lo que nos interesa a los ciudadanos de a pie? Yo creo que vemos tanto la mañanera que nos perdemos. Es un mecanismo también desde el poder. A veces te escamotean información, pero a veces te llenan de datos, de información distorsionada, de discursos, entonces nos abrumamos. Este es uno de los grandes valores del libro que estamos presentando ahí. El seguimiento puntual, el registro y el análisis de tantas sesiones tan farragosas
decía Katia Artigues en la campaña del 2018, ¿no les pasa que escuchan al presidente y ya saben lo que va a decir? O sea, porque entonces en el periodo no hay falla, ya sabemos cuál una de 2, 3 palabras va a usar. Entonces, hay el gran valor del texto y del trabajo que hace cotidianamente SPIN, insisto, no solo es en esta recopilación, sino es permanente, el registro, el análisis de esto para que no por abrumamiento nos ganen, para que no nos saturen y luego nos dejen aturdidos. El imperio de los otros datos le pone un espejo al presidente, pero también al ejercicio del periodismo político en México. Porque hay un abuso de las plataformas públicas. El Canal 11 de verdad solo tiene como prioridad de 7 a 9 de la mañana transmitir lo que dice el presidente todos los días que habla el presidente desde Palacio Nacional sin cortes. Es terrible ver cómo se apropiaron de esos espacios que pretendían ser de Estado para convertirlos en de gobierno. Y luego también algo que agradecerle puntualmente al libro de Luis. Nos enseña que los trucos que se presentan son bastante burdos, que si puedes controlar las preguntas que te hace la primera fila, porque casi siempre son los de primera fila los que tienen privilegio para preguntar, y si no hay capacidad ni de repreguntar, ni de exhibir información, y de entrar en un diálogo franco, honesto, responsable, entonces ¿cuál es el riesgo de hacer una conferencia diaria? Los presidentes le tenían terror a las conferencias. El presidente Peña Nieto nos tocó verlo, Luis. Vino una vez el presidente Obama y yo estuve ahí por parte del país, como bien decía Juan Carlos, y pues preguntó la organización editorial mexicana, o sea, los Soles de México, que eran grandes aliados del priismo clásicos. Ya, un minuto más y acabo. Eran grandes aliados del priismo mágico, bueno, sí, del priismo mágico también, y Notimex. Entonces preguntaron la Agencia Mexicana de Noticias y la OEM. Entonces no había chance de preguntar de manera crítica, pues porque no te iban a dar la palabra. Ahora le da la palabra a otros. Él creó su propio tinglado, su propio mecanismo de seguridad, entonces es muy fácil. ¿Qué no se pregunta, qué no se dice y qué no hacemos el resto de medios? Diría 3 cosas al respecto. Creo que ha habido una cosa terrible en los medios de comunicación en términos generales. Tenemos el conocimiento de que todo esto ocurre y seguimos ayudando al presidente a difundir sus afirmaciones no veraces, no comprobables, falaces o falsas todos los días. Entren a reforma.com, entren al Financiero, donde también colaboro, y apenas empieza la conferencia dice, sigue aquí la conferencia del presidente. Pongo un ejemplo. El presidente Donald Trump de repente, creo que fue un Estado de la Unión, un discurso sobre el Estado de la Nación, de estos informes de gobierno que hace cada año también un presidente en Estados Unidos. El New York Times puso en su plataforma al lado una pantalla en donde por cada aseveración que hacía el presidente Trump, el experto tenían ahí reunidos como 40 reporteros que cubrían materias desde salud, educación, lo que fuera. Decía, no es así, no, ese dato está exagerado, ese dato es falso, ese dato es dudoso. Entonces podías estar escuchando al presidente Trump y al mismo tiempo estar en tiempo real viendo a los expertos decir aguas. Entonces, ¿por qué los medios mexicanos no nos preguntamos ¿para qué transmitir en vivo todos los días las conferencias del presidente López Obrador si estamos conscientes de todas las afirmaciones y ya quedó registrado que no es un personaje comprometido con decir información que luego se pueda verificar? Ahí lo dejaría en esta primera ronda, porque creo que hay mucho que discutir también sobre el éxito de la mañanera. No solo es del presidente López Obrador, también es del ejercicio periodístico, ha contribuido a ese ejercicio distorsionador, porque no nos damos un pasito atrás y no decimos, voy a verificar lo que dijo el presidente y luego le voy a decir a mis lectores, esto dijo el presidente, tienes razón, el aumento al salario mínimo sí es de 20%, qué bueno, o esto dijo el presidente, no encontramos evidencia de eso, no lo publiqué por lo mismo. Muchas gracias y de nuevo felicidades, Luis. Muchas gracias, Salvador. Qué gusto es escucharte. Y antes de pasarte la palabra, Luis, para que tú nos hables de tu libro, de tus motivaciones y de las tripas de esta investigación no tan sistemática, me gustaría como editor compartirles algunas de las reflexiones que, escuchando ahorita a la doctora Riguillo, a Salvador, y desde antes he tenido respecto del libro, y creo que pueden ser valiosas solo para contextualizar un poco por qué este libro, por qué animarse a publicarlo, por qué consideramos pues que hay que defenderlo tanto y estamos tan orgullosos de él. Uno como editor tiene que desarrollar, y lo sabe muy bien Salvador Camarena, uno de los mejores editores del país, cierta habilidad para escuchar, para atender lo que ocurre allá afuera
y en función de eso tomar decisiones. Si algo se multiplica y servimos de caja de resonancia, si algo no vale la pena, no es de interés público o no lo suficiente, o algo tiene de falaz, algo de falacia tiene que nos obliga a trabajarlo. Y lo primero que yo sentí, que yo vi cuando analicé el proyecto, Luis, es que este libro nos iba a permitir escuchar a todos de una manera muchísimo mejor, muchísimo más amplia, muchísimo más inteligente e informada si leíamos tu libro. ¿Y por qué lo digo? Porque este libro nos estaba ofreciendo y nos ofrece un método de acercarnos a la cosa pública que casi nunca usamos. Un método es un sistema y muchas veces, y sobre todo en contextos como el que atravesamos actualmente, en el que ya no escuchamos con las orejas, sino que escuchamos con la víscera, ¿no? Y que ya estamos muy predispuestos a entender determinadas cosas cuando nos acercan a un discurso público. Este libro lo que hacía era ofrecernos un sistema para leer y acercarnos a los asuntos públicos. Era un método, era una forma de leer lo que nos estaban diciendo. A ver, señor lector, vamos a revisar cuáles son los datos que hay. Vamos a contar las palabras que se dicen y qué importancia tienen. Vamos a compararlas con otras que se han dicho. Vamos a analizar, a analizar, a analizar. Y esta metodología, este método de acercarse al discurso, se me hace valiosísimo como editor, como lingüista, como lector, como periodista, y era lo primero que me llamó la atención de esta obra. Este método entonces implicaba un sistema pues numérico muchas veces, que se agradece enormidades y que hace mucha falta en la sociedad, ¿no? Para poder justipreciar lo que ocurre en ella, pero también nos ponía y nos ofrece un reto enorme, que es como lectores, como receptores de discursos públicos, aprender de verdad a oír lo que dice el otro, no solo para esperar el momento para responder, sino de verdad, a ver, ¿qué estás diciendo? Muy fácilmente se descalifican discursos de uno o de otro lado en la actualidad. Y lo que hace el libro de Luis es decir, no. Antes de pasar a cualquier tipo de interpretación y luego de opinión, lo que hay que hacer es de verdad escuchar. Y es lo que él ha hecho. Y ha escuchado todas las mañaneras del presidente y mucho más. Y ha hecho lo que se espera de un buen escuchador, ¿no? De verdad atender lo que se está diciendo. Ya después él se formará o el lector se formará una opinión, pero atender, eso es uno de los mayores aprendizajes y de las mayores propuestas de tu libro. También en este sentido entonces pone el listón muy alto. El listón de qué vamos a aceptar como verdadero, qué métodos vamos a emplear para decir eso que me están diciendo si es una verdad, eso que me están diciendo es una mentira, y pone también el listón muy alto para los políticos y para aquellos que tienen tribunas altas, ¿no? Hey, se te va a escuchar de este modo. Tú me estás pidiendo que te escuche, lo voy a hacer de verdad. Lo voy a hacer con un método y entonces así te voy a exigir y así te voy a medir. Que este ejercicio se replicara para otros muchos informaciones públicas sería algo que nos haría muy bien, ¿no? Ha evidenciado también este libro el valor de la mentira. Tendemos a creer, porque en eso fuimos educados, que la mentira es muy mala, ¿no? Pero lo que hemos visto en este sexenio, con todos los políticos en general desde antes, pero se ha evidenciado mucho en estos últimos años, es que la mentira es enormemente valiosa y sirve. Y mediante mentiras se construyen cosas y se dan por hecho ciertas cosas a partir de las cuales de nuevo se repetirá el ciclo. Entonces ese valor de la mentira también lo ha desnudado y lo desnuda este libro. Sobre una montaña de 67,000 afirmaciones falsas es que se pretenden construir cosas. ¿Qué tan valioso o qué tan riesgoso será eso? Y eran 67,000, ahorita estamos ya en las 100,000 prácticamente, ¿no? Ya ahorita nos darás la cifra, casi estamos en las 1,000 mañaneras, estaba viendo en tu infografía de hoy. Bueno, sobre eso estamos pretendiendo construir, ¿no? Eso nos tiene que decir muchas cosas, ¿no? Y nos hace que nos preguntemos, bueno, ¿cómo vamos entonces a metabolizar
este activo tan valioso que se llama mentira ahora? ¿Cómo lo vamos a procesar como sociedad? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Simplemente vamos a dejar que se quede ahí, que ahí esté y me quejo y ya? ¿O qué se hace? Entonces este libro, que empieza siendo solamente un ejercicio de escucha, rápidamente se convierte en un ejercicio de interpretación que nos compele a decir, bueno, ¿y yo qué construyo a partir de esto? Es un libro entonces muy ciudadanizador, muy ciudadanizante, que nos dice qué se hace con esto que tenemos ahorita. Y ahí está, nos guste o no nos guste, ¿no? Y entre esas posibilidades de lo que podemos hacer, hay una que me llama mucho la atención, que es la posibilidad de crear un marco, de establecer un marco tanto jurídico como discursivo. Es decir, este libro nos ayuda a decir, de aquí para acá es mentira, de aquí para acá es inexacto, de aquí para acá es no comprobable. ¿Qué les parece si el discurso público, si vamos orillando a que el discurso público se circunscriba a lo que no es falso, a lo que no es falseable, a lo que no es falaz, etcétera? Nos va proponiendo entonces las fronteras de un área donde podríamos muy fructíferamente dialogar como ciudadanos. Porque si te sales de ahí, ya hay una organización y ya hay un académico y ya hay tal que nos está diciendo, hey, esto ya empieza a ser no demostrable. Lo que tú estás diciendo ya no es de calidad demostrable o indemostrable, ¿no? Y este papel de la mentira, ¿no? Vuelvo a él. Resulta que la mentira siempre había sido una cuña que intentaba romper, ¿no?, la verdad y hacerle daño, y todos buscábamos que no se rompiera realmente, que se mantuviera la estabilidad de ciertas verdades y de ciertos valores y de ciertas leyes, etcétera. Pero parece que en los últimos años, o esto parece indicar mi lectura del libro, se han invertido los papeles. Y ahora, en un entorno de mucha falsedad, de mucha indemostrabilidad, al menos, que eso lo debatimos muchísimo a la hora de hacer el libro, parece que de pronto es ya ahora la verdad la que intenta ir poco a poco abriéndose camino dentro de un mar de inexactitudes, ¿no? Tomar conciencia de esto creo que es valioso, porque nos permite, ¿no?, decidir y tomar un partido, un lado. ¿Dónde vamos a estar en esta situación de tanta falsedad, ¿no? Luchemos porque esa cuña, que es la verdad dentro de muchas veces mar de mentira, pues sea más grande y sea más poderosa y sea la que termine imperando a final de cuentas. Bueno, y solo antes ya de pasarte el micrófono, Luis, me gustaría subrayar algo. Este libro no es un libro de polarización, no es un libro que se ponga de un lado para atacar al otro lado. No, de verdad creo que uno de sus mayores virtudes es, como les decía, un método que se puede aplicar para cualquier discurso y que haremos bien como ciudadanos estar atentos, sobre todo ahora que se acerca una nueva tanda de elecciones, el año que viene Estado de México, pero el que viene ya las presidenciales de nuevo. Estos fenómenos se replicarán no solo desde un lado de la cancha, sino desde, creo yo, temo yo, de todos. Entonces, a la hora de tener este método aquí, pues saber que se puede emplear de verdad para todos aquellos que ostentan poder, me resulta esperanzador. El libro entonces, como digo, no es un libro que polariza, es un libro que propone una lectura, un método de acercarse a esta realidad y nos permite preguntarnos nada más. Entonces, ¿qué tipo de lector y qué tipo de ciudadano y qué tipo de receptor de mensajes puedo ser? ¿Y qué quiero hacer con eso? ¿Cuáles son los grandes riesgos que me están pues circulando, que están alrededor de mí como ciudadano en este contexto tan polarizado, y cómo puedo procesarlos? Muchísimas gracias, Luis, por este libro. Ha sido, insisto, un orgullo, un honor ser tu editor. Esperemos que pronto venga el tomo número 2, ¿no?, con otro tipo de lecturas que han evolucionado mucho, también lo hemos estado platicando. Y sin más, pues muchísimas gracias y te dejo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Es de verdad
un orgullo muy especial estar aquí. Es la primera vez que vengo a la FIL y la verdad, pues estar aquí es todavía doble orgullo. Quiero agradecer a quienes me invitaron, a Patricia Mesa por la invitación, la UDG, por supuesto Salvador, que platiqué con él sobre este proyecto y la idea de estar aquí hoy con ustedes presentando este libro, a la doctora Reguillo, que aceptó la invitación y que me parecía plenamente obvio y natural que estuviera aquí hoy con nosotros, y por supuesto a Juan Carlos Ortega de Penguin, a Jacqueline Tavera de Penguin, que me abrieron las puertas de la editorial más grande de México y del mundo para poder presentar y escribir este libro sobre las conferencias. Quiero atajar un par de cosas que se platicaron porque es importante mencionarlas, para que pues tengan menos miedo de echarle una lectura al libro si es que se animan. La verdad es que el libro no es un libro anti-AMLO. Sé que en un entorno de polarización eso es lo que se quisiera, algunos quisieran escuchar y otros quisieran evadir. Pero la verdad es que la razón por la cual este libro surge es por dos motivos. Uno, el que el presidente López Obrador sea el primero en la historia de la humanidad en hacer conferencias de prensa a diario es ya en sí mismo un interés legítimo de estudiar y de medir. Primer punto. Por cierto, nadie, ningún otro presidente o presidenta del mundo, después de que el presidente López Obrador decidió hacer conferencias de prensa, ha seguido su ejemplo. Nadie. ¿Por qué? ¿Verdad? Y segundo, como un ejemplo para nuestros clientes en la consultora SPIN, que es de comunicación estratégica, manejo de crisis, control de daños, asuntos públicos, la verdad es que empezamos a ver las conferencias para decirles a nuestros clientes y demostrarles lo que no se debe hacer. Y pues los ejemplos sobraban todos los días. Y al tener un entorno controlado en términos de decir es el mismo lugar, a la misma hora, la misma dinámica, en fin, pues fue fácil empezar a contar lo que sucedía ahí. Porque no es solamente lo que dice el presidente, y lo verán en el libro, es quiénes van, quiénes no van, cuántas veces van, quiénes preguntan, dónde se sientan, de qué medios son, qué tanto duran las preguntas, qué tanto duran las respuestas, y si se contestan o no, lo que ahí sucede. En el mundo hay una tendencia, yo les diría, a que las conferencias de prensa desaparezcan. Donald Trump las evitó de plano al final. Lo que menos quería era una conferencia de prensa. Y aquí duran más de 2 horas en promedio. Nosotros hemos calculado 114 minutos en promedio lo que duran las conferencias, porque al principio duraban 1 hora, algo así. Ha habido varias de 3 horas, de más de 3 horas. Pero, pues entonces, si no contesta las preguntas, si contesta las preguntas de ciertos personajes y no de otros, si no sustenta lo que dice, entonces, ¿qué son las conferencias? Y ahí empieza un poco la interpretación. Pero además, y yo creo que eso es algo muy importante mencionar, toda la información en la cual nos basamos para hacer este análisis es información pública. Cualquiera de ustedes puede verificarlo. Alguien alguna vez, por cierto, en la UDG, se puso un poco violento en Twitter y me dijo, es que mándame tu base de datos. Dije, ¿cuál base de datos? Es que si no tienes base de datos, entonces lo que estás haciendo no se puede replicar. Le dije, claro que sí, la metodología ya está y la base de datos son las conferencias de prensa. Lo que sí, no te voy a mandar todas las conferencias pegadas como yo las tengo porque me tardé un rato. Y quiero ver cuánto te tardas tú. Porque eso sí, ahí está, todo es público. Las conferencias, los videos de las conferencias. Le estaba diciendo hace unos momentos a Juan Carlos, más o menos, para que se den una idea, yo que las leo todas, independientemente que las vea, las vuelvo a leer, son aproximadamente 145 páginas en promedio cada semana, que es pues, más o menos un libro como este. Es leer un libro cada semana. El tema es que es el mismo libro, cada semana. Ese es el tema. Al día de hoy, por cierto, el libro hace un corte justo a hace un año, son los 3 primeros años. El número actual de conferencias, el día de hoy, se llevó a cabo la 985. Es decir, ni todos los presidentes de Estados Unidos sumados con los de México han hecho tantas conferencias como el presidente López Obrador.
el número exacto de afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, que tenemos contado hasta el 31 de agosto, que es pues, el número más aproximado hasta ahorita, es de 86.917. El Washington Post le contó a Donald Trump en 4 años 30.500. En todos sus eventos, en todos sus tweets, en todo lo que decía. Es decir, si actualizáramos a diciembre, a este momento, prácticamente triplicaría el presidente López Obrador las afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar del presidente Donald Trump, pero solamente 2 horas, de lunes a viernes, sí, nada más lo que dicen las conferencias. Evidentemente, bueno, pues esto es algo que tiene que ver con que el presidente habla mucho, pero eso no tiene que ser con algo que sea necesariamente la verdad, y esa es parte del tema. Una de las cosas que quisiera comentar respecto del libro y sus actualizaciones es, este año, el presidente López Obrador, el 4º año de gobierno, que acaba de terminar, ha sido un año relativamente conflictivo para el presidente. Empezó mal, se enfermó de COVID, obviamente la situación económica no está a la expectativa que él había dejado, pero sobre todo, parte del análisis que nos permite estar sistematizando y contando lo que sucede y, como decía hace unos momentos Juan Carlos, lo que no sucede, lo que decía también Salvador, es la intensidad del presidente en este último año para atacar y entonces tener un costo de oportunidad, dicen los del ITAM, que es no hablar de su gobierno para utilizar ese tiempo y atacar. Entonces, si el presidente decide que las conferencias las va a usar, como lo ha hecho este último año, para atacar más que para hablar de sus propios logros, puede ser por una de 2 razones. Una, o el presidente tiene una estrategia para sacrificar el anuncio de avances de lo que él denomina la cuarta transformación y entonces atacar directamente a sus adversarios reales o imaginarios, o que este último año el presidente se ha quedado sin avances que presumir y entonces tiene que llenar 2 horas de lo que sea, canciones, chistes, referencias, lo que ustedes quieran. A mí me parece que este año el presidente, y lo hemos podido contabilizar, puso expectativas muy altas sobre temas que iba a ser difícil cumplir, al menos en lo que a él mismo podría haber satisfecho. Y son los siguientes. 1, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 2, la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Y 3, la revocación de mandato. ¿Por qué lo decimos? Empezamos a contar las referencias que el presidente hacía cerca del momento de la inauguración o de la elección y se intensificaba el número de menciones de ciertos temas. Llegó el día del evento y el presidente prácticamente dejó de hablar a los 2 días de ese tema. Lo que dice es que en su discurso y en su idea de difusión de logros del gobierno no hay un éxito que a él mismo pueda manifestar en las conferencias. De hecho, lo podemos contrastar, y ya lo tenemos medio también, con la marcha que acaba de hacer la semana pasada. Es el logro para el presidente en este año que lo necesitaba y estaba dispuesto, ya vimos, a pagar lo que fuera para que se llevara a cabo y entonces tuviera imágenes y discurso para poder tener algo de impulso rumbo al proceso electoral de 2024 y también quizá de 2023. Lo que nosotros hacemos en este libro, y digo nosotros porque es todo un equipo, que como bien dice Salvador, lo hacemos en nuestros ratos libres, todos los días, es entender cómo es que alguien puede controlar una herramienta, que es la herramienta más difícil, la más poderosa de la comunicación, para evitar tener que contestar preguntas difíciles. Hoy en la infografía que publicamos cada 15 días, hoy publicamos la infografía 87, la pueden ver en mis redes sociales, en Twitter, @LuisEstrada_, si no, si googlean Spin Conferencia Presidente también pueden encontrarlo ahí, es cómo el presidente ha cambiado la dinámica para reforzar aún más este ejercicio, pues prácticamente diríamos de simulación. Y les doy un ejemplo. La primera fila y la segunda fila son las que más preguntan.
Este sería un dato irrelevante si estuvieran sentados al azar, pero desde el inicio yo pregunté a quienes asistían cómo le hacían para sentarse hacia adelante y preguntar. Y decían que, bueno, pues tenían que llegar temprano. Entonces la gente empezó a llegar a las 4 de la mañana, a las 3, a la 1, a las 12 de la noche, dormían afuera. Y aún así llegaban y ya estaban apartados los lugares de hasta adelante. En estos lugares preguntaban medios que se denominan digitales, es decir, alguien que tiene un canal de YouTube, alguien que tiene una cuenta de Twitter con pocos seguidores, en fin. Y estas preguntas, el presidente permitía que las leyeran de su hoja o de su celular, quienes preguntaban, que las leyeran mal, es decir, con errores de los nombres de quienes están preguntando, sin idea de los temas, que el presidente después les dijera: qué bueno que preguntas eso, muy bien tu pregunta, gracias por preguntar eso. Y que además después de eso se tomara media hora, 40, a veces hasta 50 minutos para, pues no contestar la pregunta, es decir, hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que le estaban preguntando. Entonces, nosotros no tenemos evidencia para poder decir que esas preguntas están puestas, no hay forma. Pero si todo esto está alineado de esa forma, pues entonces podríamos decir que parecería que esto es así. El presidente, y quiero nada más terminar con este ejemplo, es la vez que yo en una entrevista expliqué este mecanismo, el presidente me mencionó y dijo: hay una persona que anda diciendo ahí que dice que sabe todo lo que pasa en las mañaneras y anda diciendo que nada más las dos primeras filas preguntan. Entonces por eso vamos a que pregunten los de hasta atrás. O sea, ¿sí? Y después empezó a hacer un sorteo para ver quién se sentaba en las primeras filas. Entonces, el porcentaje de la primera fila, que era 55% de las preguntas, después del sorteo aumentó, y lo demostramos hoy, a 62%. Es decir, están preguntando todavía más de la primera fila. Pero como el presidente no sustenta lo que dice, los medios tradicionales, los que tienen audiencia, los que tienen patrocinadores y que se juegan su prestigio publicando cuestiones que sí se pueden probar, no publican lo que dice el presidente. Y ahí es donde está la molestia, me parece, más importante, y también quizá el obstáculo más claro del presidente en la comunicación. Las conferencias de prensa, que debían ser la herramienta más poderosa y más importante de la difusión de las acciones del gobierno del presidente, se vuelve su mayor obstáculo al no sustentar lo que dice cada mañana desde Palacio Nacional. Los medios serios no lo van a retomar. Menos del 5% de las primeras planas retoman lo que dijo el presidente el día anterior. El presidente no pone la agenda. El presidente va detrás de los medios. Por eso tiene que tener una sección "¿Quiénes quieren las mentiras?". Por eso tiene que poner el periódico y por eso tiene que desacreditar como sea a los medios de comunicación. La conferencia de prensa es un ejercicio único y me parece que también porque nosotros somos los únicos que hemos analizado a detalle todo lo que sucede ahí, pues se vuelve un libro único también. Nuevamente agradezco. Déjame hacerte una pregunta, no te Sí. vayas todavía, no te nos vayas. Ok. Aquí estamos. No te nos vayas. Quiero saber. Que hace rato decía yo que esto que mencionas de cómo es la dinámica de las preguntas, tú lo haces mucho con la evaluación y el análisis que han hecho de la primera y la segunda fila, y creo que es bien valioso estudiar eso. Y creo que es una de las deudas que tenemos los medios de no haber investigado más cómo ocurren. Debo decir que yo las veces que he estado en equipos y que hemos pedido acceso, nos han dado acceso, porque al presidente le gusta que vayas y le preguntes. No por nada viene Jorge Ramos de vez en cuando y se dan sus buenos ahí entres. Creo que es bien complejo el fenómeno, pero déjame decirte algo. Hace rato también creo que nos faltó decir un mérito. Por ejemplo, Pie de Página, una plataforma de periodistas bien valiosos, bien pertinentes para la agenda nacional, han tenido un espacio ahí que se lo han ganado, nadie se los regaló, y creo que nos falta también incluir que hay también gente que ha aprovechado el espacio para dar difusión a problemáticas regionales de mucha pertinencia. Yo te quiero preguntar, si fueras a la mañanera, ¿qué le preguntarías al presidente? Híjole, la verdad hasta he soñado. ¿Para qué les digo que no? Te digo que eres muy abnegado. Pero más que qué le pregunto, creo que podría poner un manual de cómo preguntarle al presidente para poder entender cómo puedes obtener una mejor respuesta. No, contesta. Hay que preguntarle al presidente sí o no, de entrada.
Si tú te tardas mucho en oiga, presidente, una pregunta, y por cierto, de una vez otra segunda pregunta, ya le estás dando tiempo para que entonces planee por dónde se va a ir todo. Yo creo que hay temas muy concretos de cuestiones sociales, ideológicas, porque el presidente se dice liberal, ¿no? Pero preguntémosle al presidente directo, presidente, ¿sí o no está usted a favor del aborto? ¿Sí o no? Presidente, ¿usted está a favor, sí o no, del matrimonio entre personas del mismo sexo? Él se dice de izquierda, ¿no? Hay una foto en la cual subieron una vez una bandera arcoíris, está agarrando la bandera con las uñas y no se siente cómodo en esa fotografía. El presidente no es un presidente liberal ni de izquierda, es un presidente conservador. Eso me gustaría ver su cara y si contesta sí o no. Evidentemente ya me imagino 45 minutos de respuesta, ¿verdad? Pero bueno, algo así. Entender cuál es su posición sobre estos temas. Perfecto. Ya el tiempo ya nos está comiendo. Queda tiempo para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer. Si no, les voy comentando. Nos vamos a ir a firmar después al stand de Penguin Random House. Con mucho gusto. Entonces allá los esperamos. Y alguna palabra podrán cruzar con Por nosotros, supuesto, podemos platicar cuando quieras. Perdón, la primera persona que levantó la mano. Ajá. Tenías 22% de probabilidad de preguntar. No, yo quería hacer la pregunta de qué es lo que ustedes recomiendan. Se me hace muy padre la labor que ustedes hacen porque a fin de cuentas lo que vemos como situación social, ustedes lo pueden pues alzar por el resto de nosotros que no tenemos trabajo de comunicación, ¿no? Pero los demás, ¿qué hacemos? O sea, deja tú de, obviamente votas y pues pones atención a lo que dices, estás involucrado, pero ¿qué más puedes hacer? A mí me gusta, gracias por la pregunta, a mí me gusta la idea de pensar que mandamos un mensaje a las autoridades que los estamos vigilando. Ya no es una cuestión de medios o de sus propios, o de los contrincantes, por ejemplo, ya no es una cuestión de élite. Esto quiere decir que cualquiera puede hacer esto, y eso no es poca cosa. Evidentemente es algo, y trato, me parece, de enfatizar el lenguaje en el libro, la forma en la que está escrito es muy sencilla. Porque si no se tiene un lenguaje entre nosotros, hablar, y si yo quiero presumir que estudié un año más que mis amigos y entonces por eso hablo con diferentes palabras inentendibles, no va a servir de nada. Entonces, que podamos entender de una forma clara y les podamos llevar la cuenta y el seguimiento a esos políticos y políticas que sepan que los estamos vigilando, creo que puede darle la vuelta al comportamiento y a las estrategias de los propios políticos, ¿no? Mil gracias, querido Luis. Ya todo mundo me escribió que ya por favor nos bajemos. Lo lamento mucho, como les decía, vamos a estar ahorita en el stand de Penguin. Nos vemos allá y por supuesto pueden acceder. Gracias a todos por venir.